No sabes lo que es el miedo si no te tocó nacer mujer. Como una historia de terror que siempre te toca leer. Pregúntale a tu hermana, a tu madre, a tu hija y te erizará la piel. 7000 años de otras que dieron sus vidas por este renacer. No sabes lo que es el miedo si no te tocó nacer mujer. Dije que no. Me miras a los ojos y juras que me vas a encontrar. No has visto. Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a este su programa Nacer Mujer. Hoy estamos en el mes de junio y queremos conmemorar el mes del orgullo LGBTI+, que es un mes controvertido, es un mes donde se recuerdan las luchas de la población, de esta población que ha sido discriminada y bueno, sigue siendo discriminada, pero que ha luchado muchísimo para tener los derechos que hoy tiene y todavía falta mucho por trabajar y por luchar. Para este programa tenemos unas invitadas especiales. En principio estamos con Laura Libertad Álvarez. Ella es activista en derechos humanos de la poblaciones en situación de vulnerabilidad. Querida Laura, muchísimas gracias por estar aquí en el programa. Para mí es un gusto, un honor tenerte y verte después de tanto tiempo, después de tantas luchas. Y gracias por estar acá con nosotras. Hola Ceci, bueno pues también es un gusto estar acá otra vez, acá en Aviala. Y bueno, pues reencontrarnos también, ¿no? En algún momento teníamos que reencontrarnos y es un gusto estar acá y estoy a tu servicio. Muchas gracias Laura. Laura la conozco de muchas luchas atrás y ella siempre ha estado firme, siempre ha estado trabajando muchísimo por los derechos de las poblaciones en situación de vulnerabilidad y bueno, ya vamos a estarles contando en qué momentos nos hemos visto, porque vamos a hacer también un recorrido un poco de lo que es la lucha de la población LGBTI aquí en Bolivia. Vamos a recordar a algunas personas que han pasado por esta lucha y que hoy queremos también honrar sus nombres, pero te cuento que Laura, hay muchas personas que todavía no saben por qué junio es el mes del orgullo, por qué se conmemora y por qué se habla de este mes y de estos días, por qué se dice que es el mes del orgullo, ¿no? Quisiera que veamos un pequeño video de Stonewall, ¿no? De 1970, qué es lo que ocurrió y a partir de ahí se conmemora el mes del orgullo. Veamos este videito y al volver lo comentamos. ¿Por qué junio es considerado el mes del orgullo LGBTIQ+? El orgullo LGBTIQ+, inició gracias a los famosos disturbios en Stonewall, un famoso bar gay en Greenwich, en la ciudad de Nueva York, luego de que fuera allanado por la policía en la madrugada del 28 de junio de 1969. ¿Qué fue lo que sucedió aquella madrugada en Stonewall? Para contextualizar, la década de los 60s y las décadas anteriores fueron tiempos difíciles para las lesbianas, gays, bisexuales y transexuales estadounidenses. De hecho, la solicitación de relaciones entre personas del mismo sexo era ilegal en Nueva York. Los bares gay eran lugares de refugio donde los homosexuales, lesbianas y trans podían socializar sin miedo al acoso público. Sin embargo, muchos de estos bares frecuentemente enfrentaban hostigamiento policial. Uno de esos famosos bares entre los jóvenes gays, lesbianas y personas trans neoyorquinas era el Stonewall. En la madrugada del sábado 28 de junio de 1969, policías ingresaron al Stonewall, arrestaron a los empleados por vender alcohol sin licencia y maltrataron a muchos de sus clientes. Pero a diferencia de otras veces, las personas que se encontraban ahí dentro no se retiraron ni se dispersaron y comenzaron a empujar a la policía y a arrojar botellas y escombros. Lesbianas y mujeres transracializadas fueron personas clave en este acto de resistencia. Durante los disturbios, un oficial golpeó a la activista lesbiana Storm DeLavier mientras la obligaba a entrar a una patrulla. Ella gritó a los espectadores que actuaran, incitando a la multitud a comenzar a arrojar botellas y monedas a los policías. Marsha P. Johnson, mujer trans afroamericana reconocida por su feroz activismo y defensa de las personas queer sin hogar y trabajadoras sexuales, fue una de las primeras en resistir la intimidación policial en el bar. De la mano de su íntima amiga Sylvia Rivera, quien se rumora fue la primera en arrojar la primera botella contra los policías. En cuestión de minutos comenzó una revuelta que duró más de 3 días y que involucró a cientos de personas. Fue en este momento cuando la comunidad LGBT de Nueva York, cansada del acoso policial y la discriminación social que sufrían, se levantaron en esta protesta espontánea. Stonewall fue quizá el primer lugar y la primera vez que lesbianas, gays y personas trans vieron el valor de unirse para una causa en común. Se realizó una marcha por el aniversario de los disturbios el 28 de junio de 1970.
Miles de personas marcharon por las calles de Manhattan, desde Stonewall hasta Central Park, y para muchos esta es considerada la primera marcha por el orgullo LGBT+. A la fecha, Stonewall es reconocido como un símbolo de resistencia a la discriminación social y política. Pronto surgieron grupos a favor de los derechos de la comunidad LGBT, como el Frente de la Liberación Gay y la Alianza de Activistas Gay. Gracias a las mujeres transracializadas, lesbianas y homosexuales que alzaron la voz hace décadas, hoy podemos celebrar el mes del orgullo, pero sin olvidar que aún queda una lucha para que todos nuestros derechos e identidades sean respetadas. Este videito un poco para recordar por qué junio es el mes del orgullo, por qué conmemoramos en todo el mundo este mes con diversidad. Y yo siempre digo, nuestro país es un país diverso, ¿no? Por excelencia, y esta parte de la diversidad también tiene que ser parte de nuestra cultura, parte de nuestra cosmovisión. Bueno, está también con nosotras Asel Jorge, ella es responsable de comunicación de ADESPROC Libertad, organización que trabaja en la promoción de defensa de los derechos de las personas LGBT y Q+ en Bolivia. Cuenta con experiencia en comunicación institucional, gestión de contenidos, campañas de sensibilización y difusión de iniciativas orientadas a promover la igualdad, la inclusión y el respeto por la diversidad. Asel, muchas gracias por estar aquí en Nacer Mujer, un gusto tenerlas a ambas aquí y poder conversar un poquito sobre este mes. Muchas gracias a ti por la invitación y también por darnos este espacio justo en este mes tan especial. Así es. Para ustedes, ¿qué significa, más allá de lo que hemos visto, que bueno, ha sido una lucha desde Nueva York en 1970, pero aquí en Bolivia, ¿qué significa para ustedes el mes del orgullo, Laura? Bueno, en principio como mes del orgullo, pues todas somos orgullosas de lo que somos, todas, todos y todes, ¿no? Sin embargo, como estamos en un estado plurinacional de Bolivia, el nombre lo dice, somos pluri, y dentro de la pluralidad somos pluridiversos, y dentro de la diversidad LGBTI somos parte de la diversidad sexual y de género. Pero además de eso, personalmente, yo no soy solo LGBTIQ+, y plus, soy también mujer indígena, soy adulta mayor, soy migrante, soy comerciante, soy profesional, o sea, soy todo ese sumum de la pluralidad. Personalmente yo, por ejemplo, hablo quechua, me identifico con la gran nación quechua, soy ingeniera agrónoma, soy muy orgullosa también de mi profesión, soy activista en derechos humanos de diversas poblaciones en situación de vulnerabilidad. Entonces la diversidad para mí y para mi forma de hacer activismo es esa diversidad que va más allá de lo LGBTQ+, porque yo no vivo mi vida como LGBTQ+, vivo también con necesidades, demandas, inquietudes, locuras, inquietudes de expresarme como tal, como mujer, como trans, como LGBT, pero también con las otras cositas que vengo a hacer. Puedo ser ideóloga, política, así como puedo ser pasiva, también puedo ser solamente espectadora y demás. Pero soy parte de esta pluridiversidad boliviana. Así es. Tanto por recordar en este mes, pero Asel, ¿por qué crees que el mes de junio es importante mantener vivo bueno, todo lo que dice Laura, pero también es importante que la sociedad, o sea, se visibilice más, ¿no?, el tema de la lucha de la población LGBTI? Sí, justamente es muy interesante cómo ven justamente la marcha como tal, ¿no? Muchas personas lo ven como desfile, pero en sí es una marcha y también creo que muestra la resistencia, la existencia de la población LGBTIQ+, y como es muy interesante toda esta parte también de la interseccionalidad, ¿no?, que va más allá de tu orientación sexual, tu identidad o expresión de género. Entonces creo que este mes es muy importante y la marcha es muy importante también, a pesar que no se va a realizar justamente en La Paz este mes. ¿Ah, no? No, lamentablemente. Ah, por los conflictos. Sí, justamente por... Ay, no me digas, qué pena. Sí, por los conflictos, pero sí realmente es un mes que trae mucha memoria, ¿no?, de la lucha que ha tenido. Eso, que hay que mantener la lucha viva, porque al igual que el Día de la Mujer, al igual que el día del Orgullo, etcétera, yo creo que son días de lucha, ¿no? Días de recordar todo lo que se ha trabajado, todo lo que se ha luchado y a dónde hemos llegado, ¿no?
yo por eso quería hoy día también un poco hacer un análisis, y ustedes que son militantes de derechos humanos, porque ambas trabajan diariamente por los derechos humanos y sobre todo de la población LGBTI y de muchos años, ¿no? Yo conozco a Laura cuando estábamos trabajando la ley de identidad de género, hace 10 años que se ha promulgado, Laura, qué increíble, que ya han pasado 10 años. Pero, ¿cuáles son, cómo podríamos nosotros visibilizar estos derechos que se han conquistado con las luchas de las poblaciones y qué desafíos tenemos para adelante? Bueno, nosotros como población, especialmente como siempre le hemos ido diciendo, la población de personas trans somos de alguna forma visibles con diferentes características más que las otras poblaciones. Y en ese sentido nos exponemos más a diferentes tipos de discriminación, de injusticias, etcétera. Y pues dimos el primer pasito en allá el año 2009 con la aprobación en la constituyente del año 2009, donde se logró colocar en la nueva constitución política la prohibición por orientación sexual e identidad de género. Luego ya dimos el otro paso en la aprobación de la ley de identidad de género, ya estaba dado el cimiento. Ahora pues tenemos que visibilizar, tratar de vivir esa ley, tratar de ejercer la ley, tenemos que hacer un buen ejercicio de la ley. Sin embargo, al siguiente año, el 2017, viene también la sentencia constitucional que no nos las han quitado. Eso tenemos que aclarar, no se ha abrogado la ley, porque muchos piensan que se ha abrogado. Sí nos han quitado derechos fundamentales, pero yo sigo con el derecho a que se reconozca que yo soy una persona transexual o transgénero. Entonces la ley sigue, por lo tanto tengo que ejercitarla. Muchas personas jóvenes han logrado ejercitar este ejercicio del reconocimiento de la ley. Muchas han logrado entrar a universidades, institutos, estar con más tranquilidad en los colegios, porque antes había mucho bullying por parte de profesores, docentes, administrativos, etc. La misma familia ha reflexionado en el núcleo familiar, ya que la sociedad ha reconocido estas identidades. Sin embargo, en la calle o en algunas instituciones que no tienen conocimiento o que no quieren hacer ejercicio de la ley, sigue habiendo violencia, sigue habiendo discriminación, tal vez no frontal, pero sistemática y camufladamente, ¿no? Entonces, ese es el gran reto, tenemos que seguir luchando contra eso, plantear nuevas políticas públicas ya a nivel de los gobiernos descentralizados o los subgobiernos a nivel de alcaldías, gobernaciones, incluso en mi junta vecinal, en mi organización territorial de base, en mi grupo familiar de amigos, mis círculos sociales. Yo tengo que hacer ejercicio de esta ley porque ya está en la Constitución Política del Estado. Pero no solo eso, digamos que pasara, que la Pachamama y Dios no quiera que pasara, que la Constitución se borre, pero tengo el apoyo normativo internacional, que eso es lo más importante, porque Bolivia tiene convenios con esta normativa y así por así no me la pueden quitar. Esa fue una de las razones para que la sentencia no nos las borre, ¿no? Entonces tenemos el apoyo de estos convenios a través de la normativa internacional y tenemos que hacer ejercicio de esto. Ese es el otro gran reto. Así es, todo lo que has dicho, Laura, es muy importante porque los derechos fundamentales y los derechos son derechos adquiridos. Los derechos van para adelante, siempre los derechos fundamentales van para adelante, no pueden ir para atrás, no puede haber un retroceso. Incluso si nos cambiara la Constitución Política del Estado, y eso tiene que saber nuestra población, no podrían ir para atrás en el reconocimiento de derechos ya adquiridos. Y más aún, como dice Laura, con estos derechos que tienen protección internacional. Hay una opinión consultiva, la 028, si no me equivoco, que es una opinión consultiva que ya ha reconocido los derechos de la población LGBTI y que insta a los estados, que somos miembros del sistema interamericano, porque es una opinión consultiva de la Corte, que insta a que se reconozcan sus derechos en igual de condiciones, es decir, para adoptar, para formar familia,
para tener igualdad en educación, salud, etcétera, etcétera, que nosotros hemos ido avanzando. La Constitución ha sido un hito importantísimo para el reconocimiento de estos derechos, pero yo creo que hemos ido dando estos pasos y eso es lo que queríamos hoy recordar, un poco hacer memoria de las personas que han transitado en la historia de Bolivia para que lleguemos a estos momentos, para que lleguemos y transitemos. Por eso quisiera que veamos un pequeño video muy rápidamente de la historia de la población LGBTI, que este es un documental que se lo súper recomiendo, que se llama Memorias Colectivas, y este solamente es un fragmentito de este documental para que recordemos también la historia de la población LGBTIQ+, desde los años 50. La memoria histórica es móvil, se moviliza, evoluciona, cambia, y al pensar en una memoria obviamente es pensar en distintos momentos, espacios, tiempos, factores que influyen, factores que las conectan, discursos. Entonces no se podría hablar de una memoria, sino de memorias, y memorias colectivas, porque cada historia, cada personaje, cada actor, cada persona tiene su propia historia, y seguramente al final quedaremos con algunos vacíos que estarán esperando por esa persona para que la llene. No es por nostalgia, sino es por este momento, por el presente y también por el futuro. Para el colectivo del LGB, recuperar esa memoria histórica implica recuperar parte de un legado, parte de un pasado, parte de esos momentos que hicieron posible el que estemos sentados en este momento acá, hoy y ahora. Entonces, esa es la importancia, más que el solo hecho de lo nostálgico, del pasado, ¿no? Recuperar las fotos, ay, qué lindo había sido. No, es un hecho político. Es un hecho político que nos permitirá vernos en este momento con toda una historia, y a partir de esos dos encuentros, pues plantearnos hacia dónde vamos. ¿Y qué historia queremos construir? ¿Qué historia queremos leer? ¿Qué historia queremos que nuestros cuerpos sigan transitando? Ahí veíamos un pequeño fragmento de este documental, Memorias Colectivas, una mirada al pasado para perturbar el presente, que es un documental que habla desde los años 50 y cómo han ido trascendiendo las luchas de la población LGBTQ+, y también para recordar, ¿no? Porque creo que nada es regalado y todo lo que hoy podemos decir que se ha adquirido como derechos ha sido fruto de una lucha de muchos, muchos años, fruto de una visibilización que han hecho todas estas personas poco a poco, ¿no? Gente que hoy no está con nosotros también, que más adelante vamos a hacer un pequeño homenaje de algunas personas que han pasado por estas luchas y que hoy no están con nosotros, pero que han dejado huella, ¿no? O sea, ¿crees que este mes también es importante para recordar esta historia? Sí, justamente es lo que había mencionado antes. Creo que cuando recuerdo este mes, creo que es memoria, lucha y también transformaciones, ¿no? Cómo se ha ido transformando la historia, cómo ha habido estos avances, también en la parte normativa, como la ley 807, que ahora también gracias a ellos se ha logrado 827 cambios desde su promulgación hasta la actualidad, ¿no? En cambio de identidad y nombre, etcétera. Entonces, igual la norma de salud, que creo que han sido conquistas, ¿no?
que se han ido logrando, pero también es importante que más allá de que existan leyes, también se puedan garantizar el ejercicio para toda la población LGBTIQ+, ¿no? Y creo que también ahí viene un poco esto de los desafíos que aún faltan, ¿no? Porque todavía sigue existiendo muchas brechas, ¿no? En cuanto a salud, educación, empleo, más que todo para la población trans, ¿no? Pero sí, creo que todavía hay cosas en las que se pueden trabajar. Vamos a hablar un poquito más adelante de lo que nos falta trabajar y cuáles son nuestros desafíos y los desafíos de la población LGBTQ+, y también lo importante de hacer memoria, de recordar las luchas, de recordar a las personas que han pasado. Queríamos hacer hoy un homenaje especial a Paris Galán, ¿no? Que todos hemos conocido. Me acuerdo en los 90, tú Laura debes tenerlo igual muy presente, era muy raro ver personas que se atrevían a salir en tacones. Tú eras una de ellas, ¿no? Yo me recuerdo muy bien, pero en los 90 era como la familia Galán también ha creado un hito también aquí en la ciudad de La Paz que todos recordamos, ¿no? Y después también ellas han sido parte de esta lucha. David también, hoy David es si no me equivoco, la primera pareja de unión libre que ha formalizado oficialmente su unión libre, ¿no? Que ya tiene una familia, está ejerciendo su derecho a la familia, porque recordamos que la población LGBTQ+, no tendría por qué tener ningún derecho restringido, ¿no? Ese es el tema, o sea, no tendría por qué tener ningún derecho restringido y deberían poder ejercer absolutamente todos sus derechos. Y hoy en día existen limitaciones en sus derechos, ¿no? Entonces, a mí se me hace muy importante recordar a estas personas, recordar a Pamela Valenzuela, por ejemplo, también, la Pame que ha estado tan presente en todos los procesos, con tanta valentía han luchado cuando realmente parecía que no había una luz adelante, pero luchaban y lo han logrado y hoy podemos decir que tenemos un avance. Seguramente falta mucho por trabajar, pero es muy importante que recordemos a estas personas, ¿no, Laura? Bueno, sí, a ver, el mes pasado de este año han muerto 4 personas trans. Una en Santa Cruz, 2 aquí, mujeres trans en La Paz, y una drag queen que es Paris Galán. Y justamente el movimiento drag en Bolivia, vamos a enfocarnos en la familia Galán, ¿no? Ha hecho un tipo de expresión muy fuerte, muy transgresor, no solo con la vestimenta, sino con las actitudes, que realmente perturbaban la política, la estática social de nuestra sociedad. Entonces el movimiento drag queen con la familia Galán ha sido fuerte, y Paris Galán manejaba un discurso hasta que incomodaba a la sociedad, ¿no? El hecho de que salga con todo ese armazón de girasol, con unas pestañas largas, muy lindas, y quemando su carnet de identidad, o sea, cuestionando la ausencia de ley para sus compañeras que éramos nosotras. Ese fue un hecho muy trascendente porque decía, esta no soy yo. Lo quemó su carnet de identidad, o por lo menos hizo el ademán, y eso sí nos conmovió, ¿no? Entonces, el movimiento drag queen siempre da algunos pasitos tal vez un poco adelantados para hacer recuerdo a la sociedad que no puede restringir derechos. Más bien tiene que haber ejercicio de los derechos, y el homenaje para Paris Galán por ese atrevimiento, por esa irreverencia ante la sociedad. Bueno, nos dejó en una situación muy... ella todavía estaba muy joven, estaba enferma, pero ha dejado ese legado. Esperemos que los jóvenes de ahora veamos ese tipo de ejemplo de hacer activismo, de hacer arte, de perturbar a la sociedad, porque a veces a la sociedad hay que nomás incomodarla, hay que perturbarla, porque a veces nos dejamos de estar y tenemos que... ¿Y quiénes estamos para eso? Los LGBTIQ+. Este año no va a haber la marcha del famoso, la marcha del orgullo. Creo que se va a suspender para septiembre, creo, ¿no? Entonces, sin embargo, la fecha siempre tiene que ser ahí, ¿no? O sea, sin embargo, vamos a seguir en las calles, en los medios de comunicación, las redes sociales,
ahí va a ser nuestro desfile, ahí va a ser nuestra marcha, en inglés lo que dicen el famoso Pride, ¿no? Sí. Y bueno, pues vamos a estar ocupando, de eso se trata, ¿no? Entonces, homenaje a estas personas que han abierto el camino para que nosotros comencemos a transicionar de otra forma, tal vez un poco más tranquila, pero la memoria histórica nos enseña de que hay que ver atrás. Así como el indígena, el andino tiene un ojo atrás, nosotros también tenemos que aprender a ver eso, con el ojo de atrás, mirar atrás nomás, ¿qué se ha hecho? ¿Quiénes han sido los protagonistas? Y han sido muchos, que nos han dejado, Raiza Torreani, Pamela Valenzuela, ahora París Galán, gente que a su estilo y a su forma de ser LGBTIQ+, lo han hecho y han dejado ese camino para que los jóvenes de ahora estén un poquito más tranquilos tal vez. Pero vienen muchos retos también, ¿no? Así es, vienen muchos retos y bueno, no queríamos dejar de lado recordar a estas personas que han ofrecido su vida en esta lucha y han sido un ejemplo para toda la población boliviana. Nos vamos a ir a un corte, pero nos vamos a ir con un pequeño videito justamente para rendirle un homenaje a París Galán. Vamos a este corte y ya volvemos. Quisiera decirte adiós, no puedo, no puedo. Quisiera decirte adiós, no puedo, no puedo. El embrujo de tu amor me tiene cautivado. El embrujo de tu amor me tiene cautivado. Quisiera decirte adiós, no puedo, no puedo. Quisiera decirte adiós, no puedo, no puedo. El embrujo de tu amor me tiene cautivado. El embrujo de tu amor me tiene cautivado. Ahora estás viendo Nacer Mujer. Continúas viendo Nacer Mujer. Volvemos al segundo bloque de Nacer Mujer. Estamos conmemorando el mes del orgullo gay, del orgullo LGBTIQ+, plus. Y bueno, estamos con dos invitadas de lujo, estamos con Laura Libertad y con Acel Jorge, que son activistas de derechos humanos, personas que luchan día a día por los derechos de la población y que bueno, hoy estamos recordando un poco, rindiendo un homenaje. Quiero que antes de continuar, que veamos este otro videíto, que ya que estábamos en el tema, es un video sobre la familia Galán, ya que estamos rindiendo un homenaje a París Galán, que hace muy poquito ha fallecido, pero que la queremos recordar y como queremos recordar a otras personas que han sido parte de la lucha de la población. Veamos este video y ya volvemos.
La familia Galán es fruto de creer en que las cosas pueden ocurrir, de creer en que las cosas en un país como este, Bolivia, donde las libertades están dadas plenamente, pueden cambiar. El año 97, 4 chicos, Mario, Eddie, Carlos y Marco, creyeron en un proyecto como este que iba a ser un proyecto de transformación de vidas, transformación de sociedades, de pensamiento. Estos 4 chicos deciden hermanarse, se hermanan y se llaman Las Galán, ¿no? Comienzan a hacer shows en discos, en la única disco gay que había en ese entonces en La Paz, y nos llamaba el de la disco y nos decía, este sábado hay show. Y nosotros no decíamos ni sí ni no, simplemente nos preparábamos, nos maquillábamos e íbamos a hacer el show. Surge un concepto nuevo al del transformismo que existía en Bolivia hasta ese momento, que era el transformismo puramente femenino, ¿no? Los chicos que se vestían de chicas y se veían bonitas además, ¿no? Con pelucas naturales, con vestidos, taquitos bajitos, y se fingía la voz, o a veces ni se hablaba para no ser descubiertos, ¿no? Entonces era un transformismo que escondía en realidad nuestra identidad, nuestro ser. Decidimos revolucionar nuestro propio transformismo, ¿no? Y nos agarramos de conceptos de afuera, que es el concepto del drag queen, que es mucho más versátil, que es mucho más rico, que te da muchas más posibilidades. Para ser drag queen no necesitas ser delgadito, bonito, tener voz delicada, no. Para ser drag queen tienes que ser simplemente tú. En este espacio se han llevado a cabo hechos muy importantes para la vida del país. Desde 1809, 1810 en realidad, con la muerte de Pedro Domingo Murillo, que ya fue un grito de libertad. Entonces la Plaza Murillo es un espacio muy importante para los bolivianos. Creo que en este espacio es donde se han ejercido con mayor libertad los derechos y se ha ejercido con mayor libertad también la libertad de expresión. Es el poder ejercer mi ciudadanía, ser boliviano. Eso significa estar en la Plaza Murillo. La familia Galán es terrorista, ¿no? Es de sus propios cuerpos, de las miradas y de la percepción de los otros. Entonces, cambiar nuestra imagen hoy, por ejemplo, para hablar de la familia Galán y de lo trans que es la familia Galán, es eso significa ser trans. Poder darte la libertad de modificar tu vida, tu cuerpo, tu apariencia, tu pensamiento, y a través de eso también intentar que los demás cambien y modifiquen su pensamiento, transformen su pensamiento. Mucha gente que pregunto siempre qué tengo que hacer para ser de la familia Galán. Yo les digo, tienen que ser amigos nuestros, tienen que ser hermanos nuestros. Para mí la transformación es presentar un personaje, es actuar. Bueno, ahí veíamos un poquito de este video y cómo la familia Galán tenía esa característica de irrumpir, ¿no? de llamar la atención, y esto en los 90 no era tan común como ahora, ¿no? Y creo que eso también ha sido un poco que la marcha, con todos los junios, que bueno, este año va a ser suspendida, pero un poco ha mostrado eso, ¿no? Y creo que la población boliviana un poco ha ido aceptando, entendiendo. No sé, ¿cómo ven ustedes que nuestra población ha ido madurando en ese sentido? ¿Hacen? Sí, yo creo que como mencionaba, París Galán ha sido alguien que también ha transgredido, ¿no? En el folclore, en nuestra cultura. Entonces,
todas estas personas que han ido durante toda la historia también dejando huella, creo que han hecho que poco a poco la población también se vaya visibilizando, ¿no? Y de alguna forma también la sociedad en general se vaya normalizando, no sé si normalizando, pero también vaya como que viendo que también la sociedad evoluciona, ¿no? Y cambia, y que también que somos también un país diverso en muchos aspectos, pero sí también, a pesar de eso, sigue habiendo todavía prejuicios, ¿no? Por ejemplo, muchas veces la valla que ponen en la Camacho sigue siendo transgredida, botada con pinturas, así, sigue habiendo estos actos, ¿no? Eso tampoco se puede no dejar de lado, pero sí claramente han habido avances, ¿no? Porque también es interesante cómo en la marcha también la gente es parte, ¿no? Va a ver la marcha y va a ser parte de ello también, entonces creo que eso también es importante. Yo tengo esperanzas en la juventud, Laura. Veo una juventud, una nueva generación que no tiene tantos prejuicios como las generaciones de más arriba, y que un poco ya está mucho más naturalizado la identidad de género, la orientación sexual diversa. Es como que ya lo están viendo como algo natural, ¿no? que pasa en nuestra sociedad. Y tengo mucha esperanza en estas nuevas generaciones, pero sin embargo también veo un retroceso en términos de que nuestras sociedades, y esto está muy ligado al capitalismo y muy ligado a estos nuevos políticos muy conservadores, que hacen que un poco se retroceda en la adquisición de derechos, el ejercicio pleno de derechos de la población. ¿Tú cómo lo ves, Laura? Mira, nuestros jóvenes ahora tienen su propio estilo y sus formas de cuestionar, tienen sus propias formas de rebelarse y de visibilizarse, y obviamente antes no había internet, te hablo de hace 40, 50 años, tenías que salir a la calle, ¿no? Entonces teníamos que estar ocupando espacios, ocupando monumentos, espacios públicos, esa era la lucha. Ahora con las redes sociales se abre el abanico de muchas más formas para los jóvenes y pueden expresarse también, aunque tengas un poquito de rango de invisibilización, incluso hasta de hipocresía, porque a veces yo puedo vertir una opinión sin darme a conocer como tal como soy. No pongo foto, no me identifico, pongo la identidad de otra persona o simplemente pongo ahí un emoticón, ¿no ve? Y pues son formas, pero los jóvenes hay que aprovechar porque nos ofrecen otras propuestas de ser rebeldes, de ser visibles, y la población LGBTIQ+ de Bolivia, especialmente nuestros jóvenes, están comenzando a ocupar nuevas formas de liderazgo, no como lo hacíamos antes, ¿no? Que teníamos que estar incidiendo en las calles y demás, incluso a partir de una ideología bien asentada. Ahora son más abanicos, son más formas diversas de hacer activismo, y hay que aprovecharlo. Tenemos que adaptarnos a esa nueva forma global o globalizada de la sociedad, que estamos en lo virtual. Entonces los jóvenes son conscientes de aquello y hay que aprovechar para que las formas de lucha, de cuestionamiento, de rebeldía ante los diversos sistemas por los cuales estemos pasando, tú mencionabas el sistema capitalista, de consumo, de individualismo, de egoísmo, a veces nos dejamos absorber, no solo los jóvenes, sino también las mayores, las antiguas. Tenemos que luchar también contra eso. Entonces sí, yo también confío mucho en nuestra juventud LGBTQ+, confío en su estilo, en sus nuevas formas de hacer rebeldía, de visibilización, aunque por ahí siempre un poquito de orientación nuestra no es mala, ¿no? De mostrarle esa memoria histórica, porque han habido personas que han dado los primeros pasos, han abierto caminos para que ahora los nuevos jóvenes estén un poquito más tranquilos, pero estamos viendo que la sociedad tiene su dinámica. Hay momentos en que estamos bien pasivos, pero momentos como ahora en que la tensión, el miramiento, el prejuicio es fuerte. En las redes sociales, mientras nosotros estamos con ese glamour, mostrando nuestros colores, nuestra diversidad, ahí mismo después que maricón de tal, maricona de cual, machorra y milla, india encima masista, encima sidosa,
tenemos que absorber todo eso. Ahí es donde las formas de respuesta o las formas de interacción con el otro, con la otra, que es intolerante, es prejuicioso, es homofóbico, es transfóbico, tenemos que primero absorberlo, procesarlo y ver si vamos a responder o cómo, ¿no? Entonces, confío en la juventud, yo pienso que van a comenzar a hacerlo bien. Sí, ¿tú qué opinas? Claro, es cierto eso, ¿no? O sea, creo que van a haber nuevos liderazgos, hay nuevos liderazgos de gente joven, creo que la mentalidad ya también ha cambiado, creo que también el hecho del acceso a la información que ahora se tiene hace que también que estas nuevas generaciones naturalicen, ¿no? Toda esta narrativa, que nos muestran igual hasta en la televisión, en las películas, más inclusiva, hace que también se naturalice que existe la población, que existe otras orientaciones, identidades, expresiones de género. Creo que eso es muy importante, pero también hay cosas que todavía preocupan, ¿no? Es cierto eso si bien las redes sociales nos han dado esta tal vez de poder tener más eco y llegar a más personas también para visibilizar a la población, creo que también es una fuente donde se recibe mucho odio todavía, ¿no? Y eso es claro. Entonces creo que hay que seguir trabajando, creo que hay que seguir haciendo cosas para sensibilizar a la población de que existe la población LGBTI y que también hay diferentes aristas dentro de ello, ¿no? Y bueno, pero sí, también se confía en estas nuevas generaciones que ya naturalizan más toda esta parte. Qué importante poder empezar a hablar en nuestras familias que cualquier forma de discriminación ya no debería ser cabida en nuestra sociedad, ¿no? Creo que un problema social muy grande que tenemos en nuestro país es la discriminación racial, la discriminación a otras personas, a las personas diferentes, y es una contradicción, yo siempre digo, en nuestra misma sociedad, porque somos una sociedad tan diversa. O sea, Bolivia es una sociedad reconocida en su artículo 1 de la Constitución Política del Estado de ser diversa. Esa es nuestra cualidad como sociedad. Entonces, discriminar al que es diferente a uno, a una, realmente es una contradicción muy grande. Entonces, creo que es importante que empecemos a educar a nuestros hijos, hijas, empecemos a debatir en nuestras familias, que no hay que permitir ningún tipo de discriminación. Nosotras las mujeres vivimos día a día la discriminación por ser mujeres, y otros sectores lo sufren por todos este tipo de diversidades que hemos estado hablando. Entonces, hay mucho por trabajar. Yo creo que hay muchísimo por trabajar. Pero bueno, ya estábamos hablando antes, no me pude aguantar, pero quiero volver a tocar el tema de los 10 años de la Ley 807, porque ha sido un momento muy histórico, ¿no? Que hemos vivido, he tenido la suerte de participar muy brevemente en ese proceso, y quisiera que veamos un pequeño videito para recordar, ¿no? Que hace poco, el 21 de mayo, ¿no? ha cumplido 10 años de promulgada esta norma. Entonces veamos este videito y lo comentamos al volver. Soy Arismendi. Soy Alejandra. Soy Muriel Arteaga. Soy Nelson Gironaz. Soy Noel Fuentes. Yo soy Andrea Borges. Mi nombre es Saúl Antelo. Soy John Zambrana y yo sí apoyo la Ley de Identidad de Género. La Ley de Identidad de Género me permite tener una identidad en el Estado Plurinacional de Bolivia. Con la Ley de Identidad de Género se abren las puertas a los demás derechos. Derecho al trabajo, a la salud, a la vivienda y a la educación. Y ejercer así nuestra ciudadanía plena. Soy Carla, soy heterosexual y la Ley de Identidad de Género no vulnera ninguno de mis derechos constitucionales. Quiero recalcar que en ninguna parte de la Ley de Identidad de Género se habla de uniones entre personas del mismo sexo y menos de adopción de niños y niñas. La Ley de Identidad de Género lo único que busca es que tengamos nosotros tus mismos derechos, igual que tu papá, que tu mamá, que tu hermana, que tu abuelo, que todos. Solo buscamos tener tus mismos derechos. La Ley de Identidad de Género, una realidad en Bolivia.
Bueno, ahí veíamos ese videito de la ley de identidad de género, pero es un videito más que todo que quería explicar para que la gente no le tenga tanto miedo a esta ley, porque esta ley cuando se aprobó había un rechazo también de la sociedad, a pesar de que también había un sector muy concientizado, y eso quería recordar porque yo recuerdo que cuando estábamos haciendo el debate de la ley desde el Ejecutivo, había muchos técnicos muy bien formados, estoy hablando de abogados, economistas, porque para aprobar la ley tienes que consensuar con todos los ministerios. No sabían la diferencia entre orientación sexual e identidad de género. No sabían la diferencia entre una persona transexual y una persona transgénero. No comprendían la lucha de este movimiento, no comprendían muchas cosas. Y más que el texto de la ley en ese momento, lo que llegó a que todo este equipo técnico pueda entender la ley fueron los relatos y los testimonios de la población, ¿no? Yo recuerdo muy bien que en ese momento tuvimos que hacer un movimiento para que ellos puedan ver y entender que las personas transgénero y transexuales necesitaban ejercer sus derechos. Porque lo que hace la ley de identidad de género, lo único que hace es hacer un proceso administrativo para que las personas transexuales y transgénero puedan cambiar el nombre de su carnet de identidad y a partir de ahí ejercer sus derechos con su nombre adquirido. Eso es todo, ¿no? Porque hasta antes de la ley de identidad de género esto era a través de un proceso judicial que duraba hasta 10 años, ¿no? Habían personas que estaban muchos años tratando de hacer este cambio y era un proceso muy largo, muy tedioso. Y la ley de identidad de género lo que ha hecho ha sido generar un proceso administrativo relativamente corto para que las personas puedan hacer. Me dices que 800 personas ya han podido hacer su cambio. 827. 827, qué así alegría. exactamente. Es poco todavía, pero para 10 años de trayecto, pero son 800 personas que hoy pueden tomar un avión, ¿no? Porque antes hasta ese era el problema, no les dejaban tomar un avión, no les dejaban estar en el colegio o que en el colegio o la universidad puedan usar su nombre, ¿no? Entonces es simple y llanamente el ejercicio pleno de sus derechos. Yo recuerdo muy bien también en este proceso y agradezco también en ese momento teníamos una asamblea legislativa muy progresista y Gabriela Montaño al momento de hacer la aprobación, porque se aprobó por unanimidad en la Cámara de Diputados, recordó, qué pena que no hemos puesto el video, ojalá lo podamos poner más adelante, recordó a como 5 nombres de mujeres trans que habían fallecido por violencia y crímenes de odio, ¿no? Entonces, la ley de identidad de género es solo el principio de una gran lucha, ¿no? Los crímenes de odio aún persisten. Hemos visto que hace poco han fallecido algunas compañeras trans de personas que simplemente por el hecho de ser personas trans han sido violentadas, incluso les han quitado la vida. Entonces, nosotros creemos que esta ley es solamente el principio de una gran lucha, ¿no? Laura. A ver, yo tengo vamos a decir un momento histórico, cuando tuve una entrevista con 2 diputados de ese entonces, pero del área indígena, indígena, del área quechua, de allá de Potosí. Y el caso estaba en que tenía que hablar en el idioma quechua, ¿no? Entonces nos saludamos, todo bien, y Mainaya compañeros, ¿no? A Laura Libertad Sutine, yo me llamo Laura Libertad, y ahí yo me identifiqué como mujer trans. Ñoqaqani, mujer transexual, les dije, ¿no? Yo, Warmi, Kari Warmi Ñoqaqani, yo soy hombre-mujer, les decía, porque no hay travesti en el término quechua, en el idioma quechua. Entonces tienes que decir que eres hombre y mujer a la vez, por la cuestión de transición, todo, ¿no? Porque no hay esa traducción como en una palabra como tal. Entonces yo Ñoqa Warmi Kari Kari. Pero Martín Chairi me dice, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Entonces había que un poquito indicar que es una transición. Ñoqa Purinaik Tía, yo tengo que caminar, les decía, tengo que transicionar, ¿no ve? Pasado Tian, Kai estamento Sutin, Kari, ¿no ve? Futuro Tian, Warmi. Entonces tenía que hacerles entender cómo era la transición de una persona trans y en mi caso de mujer trans. Hombre
hacia mujer. Entonces eso en quechua tenía que... Al final resulté diciéndoles, ñoqa uyuguar mikani, soy una mujer con pene. Y ahí sí fue el revuelo, porque estuvieron escuchando diputados del área evangélica, que ahí cuando ya hablas de sexo, genitales, ya pues hacen una revolución, que pecadores, que antinatural y demás cosas. Entonces había que volver a explicar. Yo me cansaba de explicar desde la normativa y al final les dije, ¿saben qué, compañeros? Esto no es una cuestión de la dualidad indígena, de que Mama Pax y Tata Inti. Esto es una cuestión de derechos humanos a nivel nacional y mundial. No estamos cuestionando la dualidad indígena, ni al cristianismo, ni al judaísmo. Es una cuestión de derechos humanos. Ahí lograron comprender esos 2/3 de los diputados, que en ese entonces eran del MAS, y recién dijeron, ahora sí, aprobamos la ley de identidad de género. Pero había que convencer, Antonella lo hizo en Aymara, y yo tuve que hablar fuerte en quechua, que es el área quechua en Bolivia es una mayoría. Están en Chuquisaca, en Cochabamba, en Potosí, Oruro y parte de La Paz. Entonces esos 2/3 eran hartos, ¿no? Y había que hablar en quechua y explicar así, como decimos, con chuicitos, con maíces, con porotos, y se logró, tal vez no convencer, pero hacer entender que la identidad es un derecho humano, no es un derecho solamente constitucional, no es un derecho de una clase indígena, una clase obrera, sino que es un derecho humano. Y ahí se logró hacer entender que, les digo, yo no tengo identidad. El nombre que está en mi carnet, en mi certificado de nacimiento, en mi licencia de conducir y en otros, no es con el que yo me identifico. Entonces hay que hacer, la ley te ofrece 3 cositas básicas: cambio de identidad de nombre, dato de sexo e imagen, nada más. No se está metiendo con tus visiones biologísticas, con tus visiones cristianas, nada. Entonces ahí había que, y hasta ahora tenemos que seguir sosteniendo ese discurso de que no estamos enfermas y enfermos. No tenemos ningún tipo de patología, ni trastorno, ni disforia, sino simplemente queremos que no nos nieguen los derechos y que nos den curso a ejercerlos. Porque una cosa es que te aprueben la ley y luego te digan no vas a poder ejercer. ¿De qué me sirve este documento entonces? Si no voy a poder entrar al baño, hacer mis necesidades biológicas, voy a tener que darles a explicar que soy tal, soy cual, ¿no? Entonces Inglaterra dio un paso atrás, gigante, para decir que solo se acepta a la mujer biológica y al resto de las trans, chao. Es un paso gigante hacia atrás. Y acá dimos un paso también atrás, un traspié con esa ley de inconstitucionalidad que nos quita muchos derechos. Entonces la lucha sigue, y la ley de identidad de género, si bien ha sido un hito muy significativo para nuestra población, para la misma sociedad, le hizo dar cuenta a Bolivia que una cosa es la identidad de género y otra cosa es la múltiple identidad que tenemos. Yo soy bolivarista, soy adenista, emenecista, soy de otras ideologías, etcétera, pero tengo un derecho primordial que es mi identidad jurídica y de género. Así es. Tan importante esto que nos dice Laura, y tan importante que entendamos esta ley, que después fue transgredida por una sentencia constitucional que ha dejado la puerta abierta para que todavía se legislen 3 leyes más que están en boga, o sea, que están ahorita, y se debería, la Asamblea Legislativa está conminada por una sentencia constitucional a todavía debatir sobre el tema de la participación en deportes de las personas transexuales y transgénero, la conformación de familias de las personas y la participación política. Qué derechos tan importantes que todavía tienen que ser sujetos a una legislación especial, y esta sentencia ha tenido que sacar una aclaratoria porque parte del colectivo entró en huelga de hambre en su momento y puso al Tribunal Constitucional en un momento difícil, y el tribunal tuvo que salir a aclarar que no se estaban transgrediendo sus derechos, que la ley está en vigencia, pero que todavía faltan otros temas por debatir en la Asamblea Legislativa Plurinacional, que esperemos lo hagan. Quiero agradecerles muchísimo, Laura, Asel, por estar aquí. Muchísimas gracias. Quiero que este mes ojalá lo festejemos, lo vivamos,
a través de redes, a través de medios de comunicación, porque es un mes de lucha, ¿no? Y gracias a ustedes por su lucha, gracias por seguir firmes en este trabajo. Y bueno, ya quiero que nos despidamos. Por favor, Laura, una última palabrita ya para despedirnos. Bueno, pues agradecida por invitarnos a tu programa, Cecilia, y compartir aquí con la compañera también. Es muy bueno compartir con nuestros jóvenes, nuestras jóvenes, para hacer enriquecer la memoria histórica y toda la vida para nosotros es una celebración. Somos orgullosas los 365 días del año, somos orgullosas 24/7, mejor que funcionario público. Así es, muchísimas Entonces gracias. estamos en eso y igual que tú, como antes decíamos, igual a ti, somos iguales, ¿no? Exactamente. Hasta una última despedida. Ok, bueno, gracias igual por invitarnos a tu programa y bueno, también compartir con la compañera. Igual, que sea un mes de memoria, sigamos luchando y sigamos resistiendo también, ¿no? Eso es, sigamos resistiendo y sigamos en la lucha. Ha sido un gustazo y un abrazo fuerte a toda la población Chao. LGBTIQ+ en su vez. Nos vemos la próxima semana aquí en Aviala Televisión. Con nacer mujer, como una historia de terror que siempre te toca leer. Pregúntale a tu hermana, a tu madre, a tu hija y te erizará la piel. 7000 años de otras que dieron sus vidas por este renacer. No sabes lo que es el miedo.